muchísimas gracias por acogerme en este día tan especial. La verdad es que me hace mucha ilusión formar parte de esta comunidad y sobre todo hablando de mobile, porque en realidad es mi especialidad. Entonces, bueno, antes que nada, ya sabéis, ya que estáis en este vídeo, esto se está haciendo gratuitamente, apoyar a Código Facilito, dejarle un like en este vídeo y empezar a compartirlo para que se sume mucha gente al directo, porque hay muchos profesionales después de todo lo que yo os voy a contar. Entonces, bueno, simplemente yo creo que es muy válido que aprovechéis este tiempo que vamos a dedicar para aprender lo mayor posible y dejar todas vuestras dudas. Vamos a empezar. Lo primero que voy a hacer es compartiros pantalla ya para enseñaros la presentación y empezar a contaros de lo que os voy a hablar hoy. Así que lo primero, voy a compartir la pantalla. Y muy bien, yo creo que ya se está viendo ahora mismo. Como ya os han anunciado, mi charla se llama Hola Xcode. Xcode, para los que no lo sepáis, ya veremos lo que es, pero simplemente os voy a hablar de cuáles son los primeros pasos como desarrolladores Apple. Si queremos comenzar a crear aplicaciones, no tenemos ni idea, no sabemos por dónde empezar, pues bueno, ¿qué vamos a hacer? Para ellos, mi charla es una charla de una media hora, 40 minutos, en los que también vamos a hacer live coding. Vamos a hacer desde ver todos los pasos que tenemos que seguir para convertirnos en desarrolladores Apple, por lo menos en teoría, hasta crear nuestro primer Hola Mundo con la herramienta de desarrollo de aplicaciones en entornos Apple. Vale, entonces, bueno, simplemente presentarme, yo soy Bryce Moure. Mi nombre, como os he dicho, es Bryce Moure, soy español, vivo en Galicia y me dedico como freelance a crear también tutoriales y a desarrollar aplicaciones tanto propias en startups propias mías como para otros clientes. Entonces, bueno, por si no me creéis, por si tomáis un poco a broma lo que os voy a contar, simplemente presentarme. Llevo desarrollando 10 años como profesional software. En 2014 dejo mi trabajo en una empresa privada y creo mi propia empresa que se llama MoureDev. Es una empresa en la que yo dedico todo mi esfuerzo para comenzar a trabajar como freelance y hasta el día de hoy he trabajado en 40 aplicaciones, he creado más de 40 aplicaciones y trabajado en empresas de todo el mundo, de México, de Estados Unidos, de Australia, de Francia, etcétera, y sobre todo de aquí en España. Por si me queréis seguir, simplemente saber que tengo un canal en YouTube. Mi canal lo podéis encontrar como MoureDev o como Bryce Moure. Me dedico a hacer tutoriales de desarrollo de aplicaciones tanto iOS como Android. Y también me podéis seguir en mis redes sociales como MoureDev, que es mi nombre, o mi página web, que es mouredev.com. Dicho todo esto, vamos a dejarnos ya de rollos y vamos a hacer una declaración de intenciones. Esta es una charla sobre iOS, sobre entornos Apple, pero vamos a comenzar diciendo que yo no soy un fanboy. No me gusta nada esa palabra y creo que está muy feo la gente que se posiciona únicamente hacia el lado de Apple o hacia el lado de Android. La realidad, como todas las grandes empresas, es que las dos son necesarias y a lo largo de los años, si Apple no hubiese avanzado por un lado y Android por otro, y se copiasen, os lo digo tal cual, si no se hubiesen copiado entre unos y otros, no llegaríamos a tener dos entornos tan buenos. Entonces, bueno, simplemente deciros que yo estoy a favor tanto de Android como de Apple. Hay cosas que me gustan de los dos y hay cosas que no me gustan también de los dos. Entonces, bueno, simplemente nos vamos a centrar en Apple porque es lo que va a ocupar esta charla, pero las dos opciones son muy válidas y yo defiendo desarrollar en ambas opciones, porque yo, por ejemplo, sí que programo en ambas y también es bueno conocer estos dos sistemas para saber, digamos, de qué pie cojea cada una. Dicho esto, no sé, lo que yo creo que podemos pensar es, bueno, creo que nos interesa el entorno Apple, vamos a empezar a desarrollar aplicaciones. Quiero empezar a desarrollar aplicaciones, pero ¿por qué? ¿Por qué quiero hacerlo en entornos Apple? Pues mira, si tomamos esta decisión, vamos a nombrar primero cuáles son las cosas que yo considero más favorables de desarrollar aplicaciones para entornos Apple y también vamos a hablar de cuáles las que yo considero que son más contrarias, porque ni todo es muy bueno ni todo es muy malo. Siempre hay que tener en cuenta un poco los dos lados de la balanza. El primer motivo es la confiabilidad.
¿Por qué? Porque, como digo aquí, es un entorno cerrado. ¿Qué es un entorno cerrado? Al final estamos hablando de Apple. Muchas veces, si nos ponemos a hablar de Apple, lo primero que podemos pensar es que, claro, cuando ya tienes un Mac, tienes que tener un iPhone y tienes que tener un iPad y parece que todo está envuelto por ese manto de Apple. Un entorno cerrado puede parecer malo porque parece que sí que es eso, nos está llevando hacia una esquina, pero la realidad es que como desarrolladores nos va a resultar mucho más simple porque como Apple es quien marca todas las reglas, no tenemos a terceros o no muchos terceros que se puedan meter en el medio. Sí que tenemos muy claro los pasos que tenemos que seguir a la hora de desarrollar. Entonces, bueno, eso yo creo que es un punto a favor para un desarrollador que muchas veces tiene demasiadas fuentes de conocimiento y no sabe cuál es la más veraz o cuál es la mejor y la que tiene que seguir. La competencia, hay menos. La realidad es que hay menos desarrolladores Apple que Android, básicamente porque entrar al entorno de desarrollo Apple por muchos motivos es más complejo. No complejo porque sea más difícil desarrollar, sea más difícil el lenguaje de programación o cualquier otra cosa, simplemente porque hay menos gente con dispositivos Apple, porque la realidad es que tenemos que pagar cierto precio para entrar y también un poco de cara al entorno cerrado, pero en lo malo, que es el costarnos un poco el entrar en ese entorno Apple, es también lo bueno. Si tenemos menos competencia, quiere decir que podremos sobresalir antes, que podremos ser mejores en nuestro trabajo porque nos tendremos que enfrentar a menos gente, ¿no? Y nos tendremos que enfrentar a menos aplicaciones que están en el mercado. También la facilidad. Hay mucha menos segmentación. Muchas veces, como desarrolladores, cuando pensamos en los entornos Android, es que tenemos que empezar a desarrollar desde Android 4, 5, 6 hasta llegar a Android 10. La realidad es que con entornos en Apple, en entornos tanto en macOS como en iOS, con tener en cuenta las dos últimas tres versiones, vamos a cubrir al 100% de usuarios. Eso es mucho menos trabajo para nosotros, ¿vale? Y también, bueno, también si lo estamos pensando en desarrollar nuestra carrera como desarrolladores Apple, lo primero que también pensamos es que queremos trabajar profesionalmente y queremos saber cómo es el salario, ¿no? Entonces, bueno, lo pongo entre interrogante, entre admiración, es más alto. Mi experiencia es que el desarrollador Apple cobra algo más que el desarrollador Android. ¿Por qué? Porque es más escaso. Es un poco relacionado con lo que teníamos antes, con la competencia. Sí que es cierto que muchas empresas, ambos desarrolladores de Android y de iOS, pues el entorno salarial es muy parecido, pero bueno, la media es que es un poco más alto, por lo menos hasta lo que yo sé, el desarrollador Apple frente al desarrollador Android. Entonces, bueno, siempre es un punto a tener en cuenta cuando nos queremos formar. Y también lo malo. Ahora os he contado, digamos, todo lo bueno, pero como cualquier entorno también tiene cosas malas. La documentación es que es menor. ¿Por qué? Porque la comunidad también es menor. Eso suele estar relacionado. Si hay menos gente que esté trabajando para un entorno en concreto, es normal que haya menos documentación. También la forma de hacer las cosas. Google en Android a mí me encanta cómo documenta las cosas, lo fácil que nos tiende la mano a los desarrolladores para meternos en su entorno de desarrollo. En cambio, con Apple es quizás algo más complejo y por eso cuesta algo más dar ese paso, pero bueno, cada vez hay mucha más gente que estamos, yo entre ellos, intentando documentar, intentando facilitar que la gente se meta en este mundo de la programación en entornos de Apple. Y sobre todo, lo más malo de todo, el precio. La verdad es que comprarnos un móvil Android, un smartphone Android, digamos que podemos partir de precios mucho más bajos que lo que es meternos en un iPhone, en un iPad y después en otros sistemas. Pero bueno, dicho esto, si estamos dispuestos a dar el paso, yo creo que podemos seguir adelante. Eso sí, ¿por dónde vamos a empezar? Ya hemos decidido que queremos aprender a desarrollar aplicaciones para entornos Apple, pero ¿cómo empiezo? ¿Por dónde empiezo? Pues bueno, lo primero que tengo que tener es un dispositivo con macOS. macOS, si no lo conocéis, es el sistema operativo de escritorio
para entornos Apple. Es el sistema operativo de los MacBook, de los iMac, de los Mac Mini y de los Mac Pro. Nosotros solo podemos programar aplicaciones para entornos Apple desde una computadora Apple, cosa que con Android no es así. Podremos desarrollar aplicaciones Android tanto desde Mac como desde un PC. Pero bueno, en nuestro caso, digamos que ya tendremos que tener un Mac, o como pongo aquí al final, entre puntos suspensivos, un Hackintosh. Bueno, eso ya cada uno decidís vosotros si lo consideráis mejor o peor. Pero bueno, para quien no lo sepa, un Hackintosh es una forma que tenemos de instalar un sistema operativo Apple en un PC. Vale, pero bueno, digamos que si ya llegamos a este punto, podremos seguir hacia adelante. Una vez tenemos nuestro ordenador con macOS, tenemos o es muy aconsejable tener un iDevice. Un iDevice, simplemente hablando muy rápido, es el dispositivo para el que nosotros queremos crear aplicaciones. Puede ser el propio Mac o puede ser un iPhone, un iPad, un Apple TV o un Apple Watch. Todo depende de para quién creamos o querramos hacer las aplicaciones finalmente. Hecho esto, vamos a pensar que ya tenemos nuestro ordenador con macOS, ya tenemos nuestra computadora con macOS, tenemos nuestro dispositivo, porque aunque vamos a tener simuladores, vamos a tener emuladores para poder probar nuestras aplicaciones de forma, digamos, ficticia, siempre es muy bueno tener un dispositivo físico, ya que es como mejor vamos a ver cómo funciona, cómo se transmite la experiencia de usuario. Pero una vez tenemos nuestro Mac, tenemos nuestro iDevice, quiere decir que ya sabemos para qué plataforma queremos desarrollar. Como os he dicho, podemos decidir hacer aplicaciones en un entorno Apple para un entorno de escritorio, para un iPhone, para un iPad, para un Apple TV o para un Apple Watch. Pero si me permitís, os quiero dar mi consejo. ¿Por qué plataforma tenemos que empezar si queremos crear aplicaciones para entornos Apple? Yo lo tengo muy claro, es para iOS y es muy fácil. iOS es el sistema operativo de los iPhone y también de los iPad, aunque ahora le llamemos iPadOS, pero la realidad es que el core, la parte, el núcleo de este sistema operativo, tanto para iPad como para iPhone, es exactamente el mismo. Simplemente es mi recomendación porque es el sistema que más fácil vamos a tener entrar porque tenemos más dispositivos, va a ser el sistema en el que las apps se bajen desde más número de dispositivos, que la tengan más número de gente, tenemos más documentación porque es el sistema que más desarrolladores hay ahora mismo en el mercado. Entonces, bueno, la realidad es que es muy importante que lo tengamos en cuenta y sobre todo porque tenemos muchas oportunidades laborales. Cada vez hacen falta más desarrolladores en iOS, hacen falta más desarrolladores que sepan crear aplicaciones para iPhone y para iPad. Vale, pero ya tenemos claro, tenemos nuestro Mac, tenemos nuestro iPhone, pero ¿cómo programo aplicaciones en iOS? Lo que tendremos que hacer, en primer lugar, es tener claro en qué lenguaje de programación vamos a programar. Pues lo bueno es que tenemos un gran lenguaje de programación que se llama Swift. Os dejo aquí, olvídate de Objective-C. ¿Por qué? Objective-C era el lenguaje de programación que teníamos hasta hace unos años. La realidad es que Apple presentó este nuevo lenguaje de programación en 2014 en la conferencia de desarrolladores de 2014 de Apple. Es el lenguaje de programación oficial. Quiere decir que es un lenguaje de programación que decidió Apple incluirlo en todos sus sistemas operativos y es el único lenguaje en, digamos, en gran medida con el que podemos crear aplicaciones, aunque Objective-C sigue estando soportado en todos los entornos Apple, pero lo que va a tender es a desaparecer, ya que Swift es un lenguaje mucho más moderno, más rápido, más simple y más seguro. Está creado con paradigmas de programación muy actuales, nada que ver con Objective-C, que es un lenguaje que, por volver un poco para atrás, está creado sobre la base que en sí Next, la empresa cuando Apple echó a Steve Jobs de la propia Apple, es la empresa que él fundó y es el lenguaje que ellos utilizaban para crear sus primeros sistemas operativos. Entonces ya vemos que proviene de unas bases muy antiguas, por eso hacía falta sustituirlo por uno más moderno.
En Swift estamos ya en la versión 5.1 y os digo, ya pasó lo peor. ¿Por qué? Como veis, Swift se presentó en 2014, relativamente hace muy poco, y ya estamos en la versión 5. Quiere decir que hemos ido a una versión, a más de una versión por año. ¿Por qué? Porque salió muy pronto y el lenguaje se ha evolucionado rapidísimamente hasta llegar a esta versión 5, que digamos ya en la 4 podíamos hablar de un lenguaje de programación muy estable, pero ahora que sí, en la 5 ya estamos ante un lenguaje perfectamente estable y perfectamente digamos, con unos cimientos lo suficientemente fuertes para no provocarnos problemas a los desarrolladores. Entonces, ahora es un gran momento para dar esos pasos. Y bueno, también digo que este solo es el principio. Os estoy hablando de Swift y estoy hablando de Swift, que es el lenguaje para crear aplicaciones en entornos Apple, pero también tenemos Swift UI. Es el nuevo framework que ha presentado Apple este mismo año para renovar toda la parte de interfaces gráficas. Es una vuelta de tuerca, es escribir el lenguaje, digamos, con el que nosotros creábamos las interfaces gráficas, pero desde cero, para así aportar mucha más potencia. También os nombro Vapor. Vapor es la forma en la que tenemos de utilizar Swift, pero desde la parte del servidor, desde la parte de los servidores web para crear tanto aplicaciones como backend. Lo que quiere decir que Swift cada vez va a estar soportado en más sistemas. También hablamos de que Swift va a estar soportado en Raspberry Pi. Entonces, bueno, ya veis que es un lenguaje de programación que yo creo que va a dar mucho que hablar y es un lenguaje de programación con mucho recorrido y con mucho futuro. ¿Qué es lo siguiente que tendremos? Ya conocemos el lenguaje de programación. Una de las últimas cosas que nos falta por conocer es con qué vamos a crear aplicaciones. Pues, como decía la charla, el nombre de esta charla es Xcode. Xcode es el IDE, es el entorno de desarrollo integrado que, como aquí digo, es para gobernarnos a todos porque gracias a Xcode vamos a crear todos los tipos de aplicaciones que tenemos para Apple. Sirve para programar y para diseñar las interfaces, para ejecutarlas, para probarlas y para subir nuestras aplicaciones a la tienda de aplicaciones de Apple. Es decir, con una sola herramienta prácticamente vamos a poder hacer todo. Es propiedad de Apple. ¿Por qué? Volvemos a lo del entorno cerrado. Lo bueno y lo malo es que estamos creando para un entorno cerrado aplicaciones, pero todas las herramientas que nos están suministrando también son propiedad de Apple. Aunque Swift es de código abierto, gran parte de las utilidades con las que está envuelto Swift es propiedad de Apple. Entonces, bueno, es bueno en este punto porque estamos atados a una única compañía para todo lo bueno y para todo lo malo, pero en realidad es que si nuestras aplicaciones están mal, si hay una versión, los únicos responsables de que algo funcione mal es Apple. Entonces, bueno, tenemos, digamos, menos frentes a los que atacar cuando tenemos algún problema. Y también decir que en Xcode estamos en la versión 11, es la última versión de nuestra herramienta para crear aplicaciones. Perfecto. Ya lo tengo todo, os he contado, yo creo que unas cuantas cosas, todos los pasos que tenemos que seguir y todas las herramientas que tenemos que tener en cuenta. Y lo que podemos pensar es, vale, ya tenemos nuestro ordenador con macOS, ya tenemos nuestro iDevice, por ejemplo, un iPhone, ya hemos decidido que queremos crear aplicaciones para iOS porque es la que mayor usuarios tiene, ya tenemos o ya sabemos que el lenguaje de programación es Swift y que necesitamos Xcode para crear aplicaciones. ¿Ya lo tenemos todo? Pues lo siento mucho, pero quizás aquí llega uno de los puntos que menos gusta a los desarrolladores que están dando los primeros pasos. Y es que a todo esto hay que sumarle la cifra bastante considerable de $99, de 99 euros al año para poder convertirnos en desarrolladores de Apple, en poder, digamos, inscribirnos en el Apple Developer Program y poder subir nuestras aplicaciones. Es una cifra bastante considerable, pero bueno, la realidad es la que os dejo aquí, que si te lo tomas en serio, merece, de verdad os lo digo, merece muchísimo la pena. Es un entorno muy amigable, da mucho gusto crear aplicaciones para Apple y es muy satisfactorio siempre que nosotros subimos las aplicaciones. Ojalá aquí os pusiera que esta cita es de alguien muy importante, pero bueno, simplemente es dicha por mí mismo.
Así que después de este rollo, vamos a crear nuestra primera aplicación. Vamos a quitar la presentación y lo primero es a descargar Xcode. Xcode es la herramienta con la que dijimos que íbamos a crear aplicaciones. Ya la tenemos descargada, está en la App Store en el momento que tenemos nuestro ordenador con macOS. En el momento que la descargamos, lo único que tendremos que hacer es iniciarla. Voy a cerrar porque yo ya la tengo aquí abierta y esto es lo primero que veremos. Vamos a crear nuestro Hola Mundo con Xcode. Vamos a crear nuestra primera aplicación con iOS. En el momento que se nos abre nuestro Xcode, como os he dicho, estamos en la versión 11, lo primero que tendremos que seleccionar es que queremos crear un nuevo proyecto. Pulsar en Create a New Xcode Project. Se nos abrirá esta pantalla. En esta pantalla lo que tendremos que seleccionar es alguna plantilla para poder crear aplicaciones en iOS. Vamos a seleccionar Single View App. Es la aplicación en blanco. Es una aplicación que no tiene prácticamente nada para que nosotros veamos cómo construirla de cero. Vemos que tenemos otras posibilidades como es que si queremos crear un juego, una aplicación de realidad aumentada, etcétera. Pero vamos a seleccionar una aplicación en iOS simple. Pulsamos en siguiente, vamos a darle un nombre a nuestra aplicación. Nuestro nombre puede ser Mobile Mail. Seleccionar un equipo. Nosotros, en el momento que pagamos esos 99 dólares, nosotros tendremos un equipo, tendremos una cuenta como desarrolladores de Apple. Sí que es verdad que nosotros podremos crear aplicaciones sin llegar a pagar esa cifra, pero en el momento que nosotros querramos subir nuestra aplicación a la tienda de aplicaciones, sí o sí vamos a tener que pagar la cuenta de desarrolladores de Apple. Lo que quiere decir que nosotros podemos desarrollar, podemos formarnos sin llegar a pagar ese tanto, solo que en el momento que querramos desplegar la aplicación y empezar a instalarla en dispositivos físicos, tendremos que pagar esos 99 euros o dólares al año. Simplemente cubrimos el resto de los campos, como es el nombre de la empresa, y elegimos el lenguaje de programación. Como os he dicho, hay dos lenguajes ahora mismo, pero en realidad el lenguaje de futuro es Swift. También podremos seleccionar si queremos crear nuestra aplicación con Storyboard, que es una forma de crearla la que teníamos hasta ahora, o con SwiftUI, que es la forma más nueva, pero que es una forma, digamos, que aún está en un proceso de desarrollo. No es la forma con la que se están creando la mayoría de las aplicaciones. Así que vamos a seleccionar Storyboard. Hecho esto, vamos a pulsar siguiente. Podríamos utilizar y seleccionar si queremos crear test, pero como esto es un hola mundo, vamos a hacerlo muy rápido y vamos a pulsar en siguiente. Hecho esto, simplemente vamos a decidir dónde queremos guardar nuestras aplicaciones. Por ejemplo, lo que voy a hacer es marcar aquí mismo, marcar en el escritorio que quiero guardar nuestra app. Hecho esto, tenemos ya nuestra aplicación creada, por lo menos en primera instancia. Lo primero que veremos aquí es una serie de parámetros que podemos configurar, como es el nombre de la aplicación, la versión en la que estamos, si queremos dar soporte para iPhone, para iPad o la versión en la que queremos desarrollar. Aquí, por defecto tendremos marcada la última versión, pero podremos seleccionar, por ejemplo, que queremos darle soporte desde iOS 10. Hecho esto, lo primero que podremos hacer es arrancar nuestra aplicación para ver que funciona. Si nosotros pulsamos en los simuladores, podremos decidir en qué simulador queremos ver nuestra aplicación. Por ejemplo, yo voy a seleccionar un iPhone Pro. Una vez seleccionamos el iPhone Pro, simplemente con pulsar en Play, nuestra aplicación se va a compilar, se va a iniciar y veremos cómo es nuestra aplicación en el simulador. Vamos a ver cómo se ejecuta. Creo que he marcado. Perdonar aquí un segundo que he marcado antes. Esta parte, vamos a dejarlo en la última versión y vamos a ver cómo se comienza a iniciar nuestro simulador. Aquí tenemos el simulador de iPhone. Si queréis lo podemos mostrar con todos sus marcos. Un segundo. Vale. Vale, muy bien. Aquí lo tenemos perfecto. Y lo primero que vemos es que tenemos un iPhone 11 Pro y vemos que tenemos una aplicación en blanco. Por lo menos ya tenemos nuestra aplicación. Si nosotros
nos vamos a la home de nuestro simulador, veremos que ya tenemos una app creada como Mobile Day, que nosotros podremos arrancar. Lo que pasa es que esta aplicación está en blanco. Hecho esto, vamos a crear de verdad un hola mundo. Vamos a ver cómo podemos crear nuestra aplicación. Tendremos varios ficheros principales. El primero es el main storyboard, que es la pantalla principal de nuestra aplicación. También tendremos un launch screen, que es la pantalla que se va a mostrar en el momento que se inicie nuestra aplicación, y una serie de .swift, el app delegate, que es el fichero con el primero que se va a ejecutar cuando se arranca nuestra aplicación, así como el scene delegate y el view controller. El view controller será la clase Swift, la clase de código Swift que está asociada a nuestro main storyboard, a esta pantalla. Así que vamos a ver rápidamente cómo podemos crear elementos. Ya veréis qué simple es. Lo primero que haremos será, por ejemplo, arrastrar y crear una imagen. Si una vez seleccionado el Main Storyboard pulsamos este botón de la esquina superior derecha en el símbolo más, veremos que tenemos una serie de elementos. Son elementos nativos que ya están creados para poder utilizar en Swift. Si nosotros queremos utilizar una imagen en nuestra app, simplemente escribiremos la palabra imagen. La arrastramos a nuestra pantalla del iPhone y aquí tenemos una imagen. ¿Que queremos utilizar una imagen que ya tenemos en nuestro ordenador? Nos vamos a asset. Y lo que tendremos que hacer es arrastrar diferentes imágenes. Yo, por ejemplo, tengo un par de imágenes que ya he bajado antes de prueba, como es el logo de Código Facilito y Acodi. Aquí los tenemos. Simplemente estas dos imágenes. Volvemos a, ya veis, antes de nada, que se llama Código Facilito Logo y Código Facilito Logo 2. Si nosotros nos vamos otra vez a nuestro storyboard y lo que queremos es utilizar, por ejemplo, a Codi, simplemente en imagen escribiremos el nombre de esa imagen y ya lo tenemos aquí directamente. Vamos a arrastrarlo aquí abajo y, por ejemplo, vamos a colocarlo. Yo creo que aquí puede estar bien. Ya vemos que lo hemos colocado en una esquina inferior izquierda, derecha de nuestro dispositivo iPhone. Le damos un tamaño y también vamos a colocarlo en la pantalla. Ya veis que lo que estamos utilizando son medidas absolutas y lo estamos alineando, activando diferentes bordes. Una vez lo tenemos, ya va a aparecer en esta esquina. ¿Que queremos cambiar el fondo del color de nuestra aplicación? Es muy fácil. Simplemente seleccionamos la view. Ya vemos que aquí tenemos una jerarquía con las diferentes vistas de nuestro iPhone. Lo primero que tendremos es la view y después el logo. Seleccionamos la view, nos vamos a su background y, por ejemplo, vamos a seleccionar un color. Vamos a seleccionar, por ejemplo, este color amarillo. Nuestro fondo de pantalla ha cambiado de color. ¿Que queremos crear, por ejemplo, un botón? Le volvemos a dar al símbolo más, buscamos button y arrastramos un botón. Ya vemos que tenemos aquí el botón, que lo queremos centrar en la pantalla. Voy a seleccionar lo que se llaman constraints para poder centrarlo en la mitad de la pantalla horizontal y verticalmente. En el momento que está centrado en la pantalla, podemos editar propiedades, como puede ser su título. Vamos a decirle empezar. Y vamos a cambiar su fuente para que se vea mucho más grande. Vamos a colocarlo, por ejemplo, a 40. Y vamos a cambiar el color de su texto. Por ejemplo, utilizando este azul. No lo ha cambiado. Seleccionamos el color del texto y vamos a ponerlo azul. ¿Dónde está? Estaba aquí. ¿Qué será lo siguiente que podremos hacer? Por ejemplo, otra imagen. Vamos a seleccionar otra imagen. La voy a arrastrar aquí arriba y vamos a poner también el logo. Vamos a seleccionar unas constraints para que a la izquierda esté separado 16 píxeles y a la parte superior 40. Aquí tenemos nuestro logo. Lo vamos a hacer algo más pequeño y le vamos a dar una altura de 50 píxeles. Y por último, una label. Vamos a crear un texto.
Lo arrastramos y creamos un texto que, por ejemplo, diga con doble clic: bienvenidos al Mobile Day. Lo colocamos en nuestra pantalla, seleccionamos diferentes constraints, como puede ser 40 píxeles a la parte superior, 60 a las esquinas, y vamos a centrarlo, seleccionando el alineamiento en el medio. Vamos a decir que sus líneas son 0 para tener líneas infinitas y vamos a hacerlo mucho más grande. Ya vemos que en el momento que cumple las constraints, salta a una nueva línea. Y vamos a hacer que su color sea blanco. Vamos a iniciar de nuevo nuestra app. Con el play se compila, se vuelve a iniciar y aquí la tenemos. Ya tenemos nuestra primera app, pero ahora lo que vamos a conocer es cómo trabajar desde código Swift también con los elementos visuales. Vamos a pulsar este botón en el que podremos dividir nuestra pantalla en dos partes. En esta parte izquierda lo que tendremos será la interfaz gráfica y en esta parte derecha lo que tendremos es el llamado View Controller. Es el controlador de vista, el controlador de código Swift encargado de relacionar y de poder trabajar con nuestra vista gráfica. Vamos, por ejemplo, a seleccionar el logo de código facilito y pulsando el botón derecho lo vamos a arrastrar a nuestra vista. Por ejemplo, le vamos a llamar logo image. En el momento que lo seleccionamos, ya vemos que tenemos aquí un elemento. Esta será la forma en la que podremos acceder a este elemento gráfico de nuestra vista. Si arrastramos la label, la etiqueta, también podremos decir, por ejemplo, que esta es una Hello Label. Ya tenemos cómo está relacionado esta imagen y esta label. También tenemos nuestro botón. Lo podremos también arrastrar y diremos, por ejemplo, Start Button. Una vez tenemos estos tres elementos, pensaremos que un botón también querremos recoger cómo se hace un clic. Entonces lo volveremos a arrastrar y en vez de seleccionar una acción de tipo outlet, que somos las que teníamos creadas aquí al principio, seleccionaremos una acción. Una acción, ¿por qué? Porque es el bloque de código que se va a desencadenar en el momento que nosotros hagamos clic en un botón. Y le vamos a decir que se va a llamar, por ejemplo, Start Button Action. Ya vemos que lo que se nos crea es una función para que así podamos recoger y ejecutar un código cuando hagamos clic. Por último, vemos que aquí tenemos un código, una función que se llama viewDidLoad. Es la función que se va a ejecutar en el momento que esta pantalla se pinta. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a, por ejemplo, trabajar con los diferentes elementos que hemos importado. Voy a cerrar esta parte para que la veáis mejor. Y, por ejemplo, vamos a interactuar con el logo de código facilito. Vamos a llamar al logo ImageView a su propiedad isHidden para así ocultarlo y decirle que es true. De esta forma ocultaremos este logo en el momento que se arranque nuestra app. Lo mismo podemos hacer, pero con nuestra label, con Hello Label. Si nosotros ejecutamos nuestra app, vemos que han desaparecido la imagen y la label porque nosotros estamos ejecutando este código para ocultarlo. ¿Qué será lo siguiente que vamos a hacer? Vamos a hacer algo en el momento que el usuario haga clic en empezar. Al hacer clic, lo que vamos a hacer es que vamos a mostrar tanto el logo como la label, con lo cual su isHidden va a pasar a ser falso y finalmente vamos a acceder al botón, a Start Button, y lo vamos a ocultar, ya que ha hecho un clic, con lo cual su isHidden será true. Por supuesto, en el momento que nosotros accedemos a cualquiera de los outlets, a cualquiera de estas variables que tenemos relacionadas con la parte visual, podremos ejecutar un montón de operaciones. Es tan fácil como acceder a alguno de ellos, pulsar un punto y veremos todo el montón de operaciones que tendremos. Aquí, como estamos haciendo un hola mundo, vamos a hacer algo muy sencillo. Por último, hecho esto, vamos a ejecutarlo. Pulsamos play, nuestra aplicación se carga y vamos a hacer clic en el botón empezar. Hacemos clic en el botón empezar
nuestro botón se oculta y nos aparece la imagen y la label que dice bienvenidos al Mobile Day. Y bueno, hasta aquí este Hola Mundo primero que vamos a hacer. Vamos a volver a la presentación ya que hemos hecho esta primera toma de contacto. Vamos a volver a presentar. Y bueno, lo último que me queda deciros es que ahora te toca a ti. Ya hemos visto estos primeros pasos que podemos dar para convertirnos en desarrolladores Apple, por lo menos para conocer cuáles son esos pasos que debemos seguir poco a poco y que tendremos que tener en cuenta si nos queremos meter en este mundo del desarrollo. Por último, muchísimas gracias a Código Facilito por darme esta oportunidad, por dejarme hablar un poco con vosotros y contaros esta pequeña experiencia para, digamos, dar estos primeros pasos. Vamos a pasar a la parte de preguntas. Por último, también recordaros que podéis seguirme en mi canal de YouTube. Os dejo ahí el nombre de mi canal. Se llama MoureDev by Moure, mis redes sociales, mi página web, incluso mi correo electrónico. Si tenéis cualquier duda, si tenéis cualquier pregunta sobre todo esto que os he contado, ya que en realidad tenemos muy poco tiempo para contar verdaderamente todo lo que implica convertirse en desarrollador de aplicaciones para iOS en este caso, ya sabéis, no dudéis en escribirme tanto en el canal de YouTube como en cualquiera de mis redes como en mi correo electrónico. Y si os parece bien, dime. Sí, claro. Interrumpir nada más, quería pues que sepas que tengo ya algunas preguntas aquí, no sé si Muy quieres que bien. pasemos a eso. Perfecto. Claro, excelente. De hecho, mientras hacemos las preguntas que ya habíamos recolectado a lo largo de el live, pues también pueden hacer algunas adicionales que tengan para que las preguntemos con Bryce. Recuerden que el live va a quedar grabado para que lo puedan ver después, pero por supuesto lo mejor de verlo en vivo es que puedan hacer sus dudas y que las resolvamos aquí mismo, ¿ok? Eso es. Bueno, entonces vamos a empezar. Al principio hablabas del ecosistema Ujú. y cómo había algunos beneficios en que fuera cerrado, pero uno de los estudiantes preguntaba que si no puede ser una desventaja el hecho de que haya poca competencia, si eso no significa que también hay poco trabajo como desarrollador de iOS. La realidad es que no hay poco trabajo. Si vosotros pensáis prácticamente en cualquier aplicación, lo que podréis ver es que cualquier aplicación tiene su app, cualquier empresa tiene su app tanto en Android como iOS. Es decir, tenemos prácticamente el mismo trabajo porque cualquier empresa seria nunca va a querer lanzar su aplicación únicamente para Android. Lo lógico es que lance su aplicación tanto para iOS como para Android. Entonces, como desarrolladores iOS tenemos un punto pequeño de ventaja, que es que como nos cuesta menos, como nos cuesta más precisamente entrar en ese entorno de desarrollo, tenemos algo de más posibilidades en entrar a trabajar como desarrolladores iOS, ya que en realidad es eso, entrar en Android es más fácil porque es mucho más habitual que tengamos un móvil Android o que tengamos cualquier tipo de computadora antes que tengamos un Mac y estemos dispuestos a formarnos y a gastar cierto dinero en nuestra cuenta de desarrolladores para así crear aplicaciones y empezar a subirlas a la tienda. Ok, sí, tiene mucho sentido. De hecho, eso de la competencia es relativo porque en realidad estaba viendo por ahí que hay como 500 millones de desarrolladores registrados de iOS. Entonces es un número enorme, la Nada, demanda es es una muy barbaridad. grande. Mm, Igual por díganme si supuesto. ya me escucho mejor. Cualquier cosa, pues aquí lo estamos revisando. Pregunta, ¿se requiere una inversión para ser freelance de Apple? Ya que para desarrollar en Apple pues se requiere una Mac, como decías. Actualmente, ¿cuál es el equipo más económico para iniciar en desarrollo? Vale, muchas veces yo lo que recomiendo es si se puede hacer uno con un ordenador Apple de segunda mano, no tiene por qué Sí, sí, ser te nuevo, no escucho. tenemos que ir a la página, no tenemos que ir a la página de Apple y directamente comprar el ordenador más caro, ya que si habéis visto alguna vez los precios que tenemos en la web pueden ser escandalosos, pero la realidad es que nosotros necesitaremos un ordenador potente cuando estemos creando aplicaciones mucho más grandes, cuando de verdad nos ¿Ah? consideremos desarrolladores ¿Ahí? mucho, digamos, que estemos haciendo apps
que necesiten una potencia mucho mayor. Yo lo que suelo recomendar es que podemos empezar por una Mac Mini, ya que es un Claro. ordenador quizás de los más baratos y que nos pueden cubrir perfectamente para poder desarrollar aplicaciones. Sí que muchas veces no recomiendo un Mac Air, por lo menos en las versiones anteriores, ya que nos puede costar al tener un ordenador que en realidad no tenga tantos recursos, en el momento que empezamos a trabajar con aplicaciones necesitamos potencia. No es igual que cuando trabajamos con web, que muchas veces no necesitamos algo muy, muy potente o cuando hacemos backend. La realidad es que para desarrollar aplicaciones tanto iOS como Android sí que necesitamos algo de máquina, pero bueno, yo creo que empezando con un Mac mini o con un MacBook Pro de 13 pulgadas, incluso de digamos, generaciones anteriores. Yo hasta hace un año trabajaba con un MacBook Pro de 2012. Entonces, para que veáis, era un ordenador que estuve con él 6 años trabajando y es un ordenador que no me ha dado ningún problema. El único problema que tuve al final es que no me llegaba la memoria RAM y porque yo trabajo ya en aplicaciones grandes, pero bueno, para que veáis, hasta hace un año trabajaba con un ordenador de 2012, lo cual quiere decir que yo creo que responden perfectamente. Mm. Sí, tiene mucho sentido. Pregunta Anthony Cifuentes, ¿cómo es la estructura de un proyecto más grande? ¿Usan MVC o cuál es la estructura o arquitectura que comúnmente se usa? Lo que os decía es que por defecto se nos va a crear un proyecto con MVC, con el Model View Controller de toda la vida, pero la realidad es que en un proyecto grande pues, tendremos que utilizar otros patrones como MVV M o tendremos que utilizar Viper, tendremos que utilizar digamos, otro tipo de arquitecturas que nos permitan escalar la aplicación, ya que en el momento que tenemos muchísimo código, la realidad es que se nos puede hacer muy cuesta arriba trabajar con tal bloque de clases, de partes de interfaz gráfica. Actualmente lo que yo recomiendo es utilizar MVVM, precisamente por eso, porque es el que ahora Apple es el que tiene como soporte principal y tenemos muchas utilidades que de verdad nos lo adaptan muy bien. Entonces, bueno, yo creo que empezaría por ahí, aunque sí que si nunca hemos hecho nada de aplicaciones, lo mejor es empezar por un MVC, pero bueno, de poco en poco sí que podemos ir cambiando a otros más complejos. Una pregunta más, pregunta José NG, ¿cuál es la curva de aprendizaje en Swift? Lo poco que he visto de Swift es que se parece a Kotlin. No sé si has tenido experiencia con Kotlin o nos quieras Sí. comentar algo de eso, pero principalmente qué tan difícil es aprender Swift. Vale, si conocéis cualquier lenguaje orientado a objetos, como puede ser Java principalmente, que quizás es el lenguaje que más rápido aprendemos o el que estudiamos con más frecuencia, simplemente deciros que se parece a cualquier lenguaje orientado a objetos. Después tiene paradigmas de lenguajes funcionales, quizás más modernos, pero si los comparamos Swift con Kotlin, prácticamente la curva de aprendizaje es igual, porque como muy bien dices, son lenguajes muy parecidos. La realidad es que los dos han crecido muy en paralelo, aunque Kotlin es anterior a Swift. Entonces, bueno, si decimos que uno copió a otro, tendremos que decir que Swift ha copiado en realidad a Kotlin en algunas partes. Tienen muchas partes en común, pero veréis que no es nada difícil. No es nada difícil dar los primeros pasos. Si queréis, solo por curiosidad, yo en mi canal he creado una serie de vídeos que se llaman Swift para principiantes. Hablo de cómo declarar variables, constantes, bucles for, es decir, cosas muy simples para que de verdad a gente que no tiene ninguna experiencia pueda ver un poco si de verdad les va a resultar difícil dar esos primeros pasos con el lenguaje. Así que bueno, si queréis echarle un ojo, lo tenéis ahí gratis para vuestra disposición, pero yo creo que no es nada difícil comparado con otros lenguajes. Si sabéis cualquier otro tipo de lenguaje, Swift no os va a costar más. En cambio, Objective-C, que era el lenguaje anterior que teníamos para desarrollar aplicaciones, sí que era mucho más complejo porque era un lenguaje mucho más antiguo y mucho más verboso. Pues bueno, te agradezco mucho tu participación. Te decía que preguntaron también por sobre tus cursos en Udemy. Me parece que sí tienes algunos cursos en Udemy. Así que Sí, si ujú, quieres hacer una invitación a ellos, pues adelante. Y, sí. y- y Ujú. además te agradecería una despedida para la audiencia. Entonces, pues nada, muchísimas gracias de nuevo.
Muchísimas gracias a vosotros. Bueno, nada, por último es eso. Aparte del canal de YouTube, he creado un curso para, digamos, dar los primeros pasos en Swift y iOS desde cero hasta profesional con mi amigo Juan Villalbazo, que yo creo que lo conoceréis mucho, mucho más que a mí. Entonces hemos creado ese curso conjunto y bueno, os invitamos a que por lo menos le echéis un ojo y veáis si de verdad lo consideráis apto para dar vuestros primeros pasos en la formación de cara a convertiros en desarrolladores en entornos Apple y en concreto en entornos iOS para iPhone y para iPad. Dicho esto, pues de nuevo muchísimas gracias a todos por aguantar toda, toda la chapa, todo lo que os he contado a lo largo de estos minutos. Simplemente es eso, si tenéis cualquier duda, de verdad no dudéis en dejarla en comentarios, en mis redes sociales, en el canal de YouTube, que yo intentaré responderos a todos, porque bueno, de lo que se trata es eso. Decía que unos puntos en contra era que no había tanta comunidad de desarrolladores en entornos Apple y es lo que yo un poquito, aportando mi pequeño grano de arena, pues quiero intentar ayudar precisamente para que cada vez seamos más y cada vez compartamos más nuestro conocimiento y seamos más desarrolladores en mobile, que yo creo que es una plataforma con muchísimo futuro y que tenemos todos que tener en cuenta. Dicho esto, pues bueno, muchísimas gracias, me despido, compartir este vídeo y darle a like para que se une más gente, que viene gente que sabe muchísimo más que yo y que os va a dar, digamos, unas nociones muy grandes, sí que yo mismo estaré muy atento para aprender mucho de toda esta gente. Así que bueno, muchísimas gracias y nos vemos más adelante. Hasta ahora.